el Ayuntamiento de Manzanillo y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Presentamos a las personas que conforman el presidio. Con nosotros se encuentra el licenciado Fernando Escalón Herrera, titular de la Oficina de Presidencia Municipal, en representación de la licenciada Rosa María Vallardo Cabrera, presidenta municipal. Asimismo, el maestro José Manuel Vega Zúñiga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Buenos días. Buenos días. También nos honra con su presencia el diputado Héctor Gustavo Larios Uribe, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Colima. Del mismo modo, se encuentra con nosotros el capitán de navío Seferino Vázquez Yáñez, director general de Seguridad Pública y Policía Vial. Y por último, el maestro Rafael Sodorio Figueroa, titular del Sistema Municipal de Justicia Cívica. Asimismo, agradecemos la presencia de invitados especiales en representación del maestro Guillermo Torres López, rector de la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Se encuentra el doctor Enrique Alejandro Arris Valle, director del área de planeación. Del mismo modo, en representación de la maestra Irene Noemí Blanco Farías, directora de la Universidad Vizcaya, la maestra en Derecho, Wenolín Zamora García. Así como también agradecemos la presencia de la comunidad estudiantil universitaria, al funcionariado público municipal y al público en general. A continuación, cedemos el uso de la voz al licenciado Fernando Escalona, titular de la Oficina de la Presidencia, para dirigir un mensaje. Buenas tardes a todas y todos, muchas gracias por estar aquí. Es un honor estar aquí y dirigir este mensaje en representación de la presidenta municipal de Manzanillo, la licenciada Rosy Vallardo, quien les envía un afectuoso saludo y su reconocimiento a cada una y cada uno de ustedes por acompañarnos en esta conferencia. Saludo también con afecto al maestro José Manuel Vega Zúñiga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, quien será hoy ponente de esta conferencia que hoy nos cita. También saludo al diputado Héctor Gustavo Larios, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, quien es testigo y invitado especial a este evento. Saludo también a la regidora Viviana Moreno, integrante y secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Cabildo Municipal. Muchas gracias por su presencia, regidora. Saludo al capitán de fragata Seferino Vázquez Yáñez, director general de Seguridad Pública y Policía Vial. Capitán, muchas gracias por la enorme tarea que están desempeñando en materia de seguridad. Y por supuesto a nuestro anfitrión, al maestro Rafael Antonio Sodorio Figueroa, titular del Sistema Municipal de Justicia Cívica, quien ha encabezado una etapa de regeneración y nuevo liderazgo. Muchas gracias también por tu trabajo. Y saludo también a todas y todos los invitados especiales y al público asistente. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia titulada El Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos Humanos, que hoy se lleva a cabo en el marco del Día de los Derechos Humanos, una fecha que nos invita no solo a reflexionar, sino también a comprometernos. Cada 10 de diciembre recordamos la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento histórico que estableció un principio fundamental, que todas las personas, sin distinción alguna, nacen libres, iguales y en dignidad y en derechos. Este principio sigue siendo hasta hoy la base ética y política de nuestras sociedades democráticas. En México, los derechos humanos no han sido una concesión espontánea, han sido el resultado de décadas de lucha social, de exigencia ciudadana y de procesos históricos complejos. Desde los ideales de la justicia social que marcaron nuestra Constitución de 1917 hasta las demandas contemporáneas por verdad, justicia, igualdad y no discriminación, la defensa de los derechos humanos ha estado ligada a una búsqueda de un país más justo y más digno.
La creación de instituciones no jurisdiccionales de protección de derechos humanos en nuestro país respondió precisamente a esa historia, a la necesidad de contar con mecanismos autónomos, cercanos y preventivos capaces de acompañar a las personas frente a los abusos del poder y fortalecer una cultura de respeto y legalidad. Estas instituciones son fruto de una lucha social que entendió que la paz no se alcanza con silencio, sino con justicia. Por ello, esta conferencia es una oportunidad valiosa para comprender mejor el alcance, la importancia y los retos de este sistema, así como reafirmar nuestro compromiso desde cada trinchera, con la construcción de instituciones más justas, humanas y respetuosas de los derechos fundamentales. El sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos es un aliado fundamental de los gobiernos locales, porque permite construir soluciones antes de que los conflictos escalen, promueve el diálogo institucional y fortalece la confianza social. Apostar por este sistema es honrar la historia de lucha de nuestro país y proyectarla hacia un futuro de mayor justicia. Hablar de derechos humanos es hablar de la vida cotidiana de las personas, del acceso a la justicia, a la educación, a la salud, a una vida libre de violencia y al respeto irrestricto de la dignidad humana. Y en ese camino, el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos juega un papel esencial porque representa una vía cercana, accesible y humana para la defensa, promoción y garantía de estos derechos. Hoy sabemos que defender los derechos humanos es una condición indispensable para el bienestar y la paz social. Cuando se respetan los derechos, se reducen las brechas, se prevén los conflictos y se fortalece la cohesión comunitaria. Cuando se vulneran, se siembra inconformidad, desconfianza y violencia. Desde el gobierno municipal, encabezado por nuestra presidenta Rosy Vallardo, asumimos este legado histórico con responsabilidad. Gobernar hoy implica hacerlo con un enfoque de derechos humanos, conscientes de que cada decisión pública tiene un impacto directo en la vida de las personas. Significa escuchar a la ciudadanía, atender con sensibilidad y actuar siempre con apego a la dignidad humana. Agradezco profundamente la presencia de todas y todos ustedes, así como la disposición de seguir formándonos, reflexionando y actuando a favor de una ciudad más igualitaria, más solidaria y más consciente de sus derechos y obligaciones. Sean nuevamente bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias por ser parte de este espacio de diálogo y aprendizaje. Muchas gracias. Asimismo, queremos agradecer la asistencia de grandes compañeras, amigas y excelentes servidores. Una botellita de agua. Una botellita de agua. ¿Podrían alcanzar? Directoras y directores de este Ayuntamiento de Manzanillo. A continuación, voy a dar a conocer una breve reseña de nuestro ponente. José Manuel Vega Zúñiga, actualmente presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, asumió el cargo en noviembre del año 2024, tras ser electo por el Honorable Congreso del Estado, destacándose por su formación en Derecho y Derechos Humanos por parte de la Universidad de Colima y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con experiencia como proyectista en la sede H y en el Tribunal Colegiado del 32º Distrito. Igualmente, cuenta con una vasta trayectoria académica como catedrático, impulsando desde su gestión una visión crítica y situada de los derechos humanos, con énfasis en la perspectiva de género, diversidad sexual y la justicia social. El maestro Vega Zúñiga es un destacado defensor de los derechos humanos, con una trayectoria comprometida con la promoción, protección y vigencia de la dignidad de todas las personas. Su liderazgo se ha caracterizado por fortalecer mecanismos de atención y seguimiento en favor de quienes han visto vulnerados sus derechos, impulsando la cultura de respeto, diálogo y justicia de nuestra entidad. Sin más preámbulo, escucharemos al maestro José Manuel Vega Zúñiga, para quien pedimos un fuerte aplauso.
Muy buenos días a todas y todos. Es un placer estar el día de hoy aquí en Manzanillo, precisamente en el marco de este convenio de colaboración que hemos suscrito entre el Ayuntamiento de Manzanillo y la Comisión de Derechos Humanos para una serie de actividades relativas a capacitación, prevención, difusión sobre el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos y a su vez retroalimentar sobre cómo hacer mejoras de buenas prácticas, de una atención eficiente y de pleno respeto a los derechos humanos por parte de las diferentes autoridades del Ayuntamiento de Manzanillo. Saludo con profundo agrado al capitán que nos encuentra honrando con su presencia en este presidium, al diputado Gustavo Larios, presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, licenciado Fernando Escalona, titular de la oficina de la presidenta municipal de Manzanillo, y al compañero Rafael, que además de ser titular del Sistema de Justicia Cívica en Manzanillo, es también consejero ciudadano del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos. Es para mí un placer estar el día de hoy con ustedes y con este presidium que nos honra con su presencia. Acotar también muy brevemente que antes en lo del currículum trabajé en la Comisión de Derechos Humanos precisamente del Estado de Colima hace 10 años como proyectista. Hoy para mí es un privilegio regresar ya en el ejercicio de la presidencia. Compañeras y compañeros que conocí cuando estuve hace 10 años permanecen aún en la comisión, y entonces para mí es fundamental hablarles de qué es el sistema no jurisdiccional, cómo funciona, de qué se trata, qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, qué mecanismos procesales tenemos. Para mí esto es fundamental porque así como hace 10 años, y lo sostengo ahora en el ejercicio de la presidencia, hay una confusión sobre la naturaleza, funciones, alcances y mecanismos procesales de la comisión. A veces hay una expectativa en la que creen que como se llama Comisión de Derechos Humanos, cabe todo y podemos hacer todo. Y ahorita veremos que no, que son actos y omisiones de carácter administrativo, y yo lo que dialogaré con ustedes es sobre el origen del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, sobre cuáles son los ámbitos de nuestras facultades y competencias, cuáles son los ámbitos en donde no tenemos facultades y competencias, pero qué tenemos que hacer cuando llega un usuario y nos plantea un tema que tiene una implicación jurisdiccional, electoral o de otra índole en donde no tenemos competencia, así como también que conozcan ustedes cuáles son los mecanismos procesales con los que contamos en la comisión para que sepan qué hacer cuando haya una situación que consideren que ha violentado sus derechos humanos, y entonces una vía más que puedan activar pueda ser el sistema no jurisdiccional. Entonces de eso será la charla de hoy, para poder afinar el criterio de qué es lo que sí hace una Comisión de Derechos Humanos y qué es lo que no hace y a dónde se tendría que canalizar en su caso. Procederemos en la siguiente diapositiva. Les decía, estos son los 4 ejes que abordaré: naturaleza y funciones del sistema no jurisdiccional, cuáles son los mecanismos procesales con los que contamos, qué sí y qué no puede hacer el sistema jurisdiccional, y hacia una defensoría de los derechos del pueblo, retos y perspectivas. Así como asumimos el reto de la reforma al Poder Judicial, porque había una déficit, y puede que todavía lo haya, porque no creo que tan pronto vaya a haber la justicia materializada por parte de la ciudadanía de la forma de implementación de la reforma a la fecha, sino que será un proceso, será gradual y se irán viendo resultados sobre la marcha, y habrá que ver también qué puntos habrá que corregir de la reforma misma. De este mismo modo, el sistema no jurisdiccional necesita una reforma, y no me refiero, y lo platiqué hace poco en la CNDH, que me invitaron también a dar una conferencia allá, no me refiero a una reforma que fuese simplemente que el titular sea electo por voto popular o que le cambien el nombre. Hay una iniciativa que se haya presentada en la Cámara de Diputados, presentada por la propia CNDH, y que, por ejemplo, tiene, en lugar de visitaduría general, llamarle Defensoría General o cosas así. A mí me parece que esas cuestiones de estética o semántica no son las trascendentales. Lo que se tiene que reformar es, como sistema, su funcionamiento, cómo hacer que los mecanismos procesales sean más efectivos, más eficientes, más rápidos, más expeditos, porque hay procesos en la Comisión de Derechos Humanos, estatal y nacional, que tardan 4 años en resolverse, 5 años en resolverse, y eso pues no es un mecanismo pronto de una justicia expedita. Entonces vamos a ir viendo cómo podríamos avanzar en los retos y desafíos de modernizar, por ejemplo, y para ello también, y lo hemos platicado con el diputado, requerimos, por ejemplo, que podamos avanzar en un sistema de expediente electrónico para que las y los usuarios puedan
tener acceso a digital a su expediente desde su casa sin que tengan que desplazarse de Manzanillo hasta Colima, nada más para revisar el avance de investigación. También podría haber el tema de las audiencias de vista a través de videograbaciones si levantas el acta circunstanciada, en lugar de que tenga que desplazarse desde Manzanillo hasta Colima y para el desahogo de la audiencia de vista, etcétera. Me refiero a cuestiones en términos de funcionamiento como sistema, a implicaciones procesales que urge reformar para que los procesos sean más eficientes, más rápidos y que garanticen la reparación efectiva del daño y el acceso a la justicia. Esos retos hoy los tenemos la CNDH y la totalidad de comisiones locales de derechos humanos. Avanzamos a la siguiente. Sobre el origen del sistema no jurisdiccional no me voy a detener mucho, salvo en una curiosidad que tiene alguna implicación importante para nosotros, para el Estado de Colima. Digamos, no es una figura que no es nueva, aunque se crea en el derecho constitucional a nivel federal de nuestro país en los 90s como una oleada del avance del derecho procesal constitucional. Sin embargo, su origen es del derecho escandinavo desde el siglo XVIII. No es una figura nueva, sino que en nuestro país se constitucionaliza apenas en los años 90, pero ya había, a nivel federal, pero ya había habido intentos locales muy interesantes. Uno, por ejemplo, en San Luis Potosí, con Ponciano Arriaga, que tenía una defensoría o procuraduría de los pobres del estado de San Luis Potosí, y además tenía una vocación que sí era orientada para favorecer, para defender a los sectores históricamente más vulnerados. A diferencia de la figura escandinava de Justice Ombudsman, que es simplemente cualquier acto u omisión de carácter administrativo de una autoridad, el ciudadano se queja de una deficiencia en el actuar u omisión de una autoridad e interviene. Pero con Ponciano Arriaga sí tenía una perspectiva social de protección reforzada a los grupos históricamente vulnerados. Avanzamos a la siguiente. Y una cuestión interesante es que Colima tuvo a nivel pionero en todo el país, antes de que se constitucionalizara en los 90s a nivel federal la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Estado de Colima, bueno, particularmente en el Ayuntamiento de Colima, tuvo por primera vez en la historia del país la incursión de la figura del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos en 1983. Era a nivel municipal, lo elegía el Cabildo, el funcionamiento era como hoy funcionan las comisiones de derechos humanos, la ciudadanía presenta quejas por la actuación u omisión deficiente de la autoridad municipal, él, figura de procurador de vecinos, hacía las recomendaciones a la autoridad municipal respecto a su actuar deficiente, negligente o erróneo, o las omisiones que tuvieran implicaciones deficientes, negligentes o erróneas, y se emitían las recomendaciones e igual rendía un informe ante el Cabildo. Esto es interesante señalarlo porque en el Estado de Colima pues fue antes que la constitucionalización federal en los 90, se crea esta figura en el 83 en el municipio de Colima. ¿Avanzamos? Las funciones son las que acabo de describir, que les decía que realmente son las mismas funciones que hoy tiene el sistema jurisdiccional, ya estaban en esta Procuraduría de Vecinos en el 83. ¿Avanzamos? De ahí, ¿cuáles son las características y evolución del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos? Lo explicaré más adelante con detalle respecto a qué significa que sea un sistema que tiene los principios de subsidiariedad, de complementariedad, es decir, no tenemos una competencia exclusiva y excluyente respecto a otros mecanismos. Por ejemplo, si alguien considera que hubo un uso excesivo de la fuerza pública porque un policía en una detención le fracturó un brazo, no nada más es que puede ir a la Comisión de Derechos Humanos y de ahí ya no puede ir a otra instancia. No, puede ir a un juicio en materia penal, en materia civil, en materia administrativa y en el sistema no jurisdiccional. Con nosotros pueden activar por parte del sistema no jurisdiccional lo que va a ser una responsabilidad institucional. Ojo, por ejemplo, supongamos este caso, es un policía que le fracturó el brazo a un ciudadano en una detención. Nosotros como sistema no jurisdiccional no le vamos a emitir la recomendación a Juan Pérez como individuo, porque no somos, no estamos en un proceso con el individuo, sino con la institución. Será entonces la Dirección Pública de Seguridad, la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de tal, la que recae la responsabilidad. Claro, una vez que se emite la recomendación, la Dirección Pública de la Dirección de Seguridad Pública Municipal puede, con base en la recomendación, individualizar la pena a Juan Pérez con un proceso administrativo que le permita garantía de audiencia y defensa y decir, tú en tu actuación lo hiciste y la comisión ya acreditó que no fue proporcional el uso de la fuerza, que la persona no representaba un daño, una agresión, y tú no hiciste la forma gradual
del uso de la fuerza, y entonces le pueden fincar ya una responsabilidad individual al sujeto, a Juan Pérez. De hecho, en las recomendaciones se señala iniciar el procedimiento administrativo o penal que corresponda ya con Juan Pérez. Pero eso me importa aclararlo porque nosotros, como institución, no le vamos a emitir la recomendación a Juan Pérez, sino a la institución. Incluso esto también se traslada así en el derecho internacional. Cuando la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencian a un Estado, no sentenció a Andrés Manuel, a Peña Nieto o a Calderón. No, sentencia al Estado mexicano. Y no podría decir Peña Nieto, no, es que esto no fue en mi sexenio, fue de Calderón. No, porque es la responsabilidad institucional del Estado, no de Juan Pérez, no de Calderón, del Estado mexicano. Entonces esto se replica con la misma lógica en el sistema no jurisdiccional. Claro, se puede individualizar la responsabilidad penal al individuo en concreto, pero ya en un proceso ante la Corte Penal Internacional o ante el Ministerio Público en el caso de lo local, pero el sistema no jurisdiccional emite recomendaciones a las instituciones. Entonces, para esto es como un efecto reflejo como funciona la Comisión de Venecia, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El sistema avanzamos a la siguiente, el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos en nuestra región. Les planteo para que sea como si fuera una red o un mapa mental para que puedan ilustrar de cómo es que está diseñado el sistema no jurisdiccional. Tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, que tiene su sede regional en su sede central en la Ciudad de México, pero tiene sedes regionales en Jalisco, en Aguascalientes, son como 5 puntos regionales donde la CNDH tiene presencia también para actos y autoridades de naturaleza federal. Eso también es, aunque es sencillo, pero es importante destacarlo. Y digo que es sencillo, pero es importante destacarlo por lo siguiente. Si una persona quiere presentar en la Comisión de Derechos Humanos una queja contra autoridades de la Marina, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no puede realizar la investigación, porque somos una comisión estatal. Nosotros vamos a intervenir con actos y omisiones de autoridades municipales y estatales. Si es de una autoridad federal, no le podemos decir, aquí no es, váyase, no. Se recibe la queja, pero por incompetencia se remite a la CNDH, y será la CNDH la que le pide el informe justificado a la Marina, al Ejército, a la autoridad que sea de carácter federal, para que ellos sustancien la investigación. Porque nosotros tenemos competencia como sistema, como en el Poder Judicial, los actos estatales, los actos federales. Pero aunque es algo sencillo, luego pareciera que no queda tan claro y dicen, no, pero ¿por qué lo enviaste a la nacional? Si hay concurrencia de autoridades, si en un acto el acto reclamado hubo policías municipales, pero también hubo presencia del Ejército o de la Marina, se actualiza la concurrencia de autoridades. No separamos dos investigaciones y una va por la estatal y otra por la CNDH. No, si se actualiza la concurrencia de autoridades, se remite a la CNDH y la CNDH investiga. Entonces tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos la totalidad de comisiones estatales de derechos humanos de cada entidad de la República, y estamos agrupados en una federación, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, y a su vez hay una Federación Iberoamericana de Ombudsman, en donde están los titulares de las comisiones nacionales de derechos humanos de los diferentes países de Iberoamérica. Funciona como todo un sistema. Nuestras resoluciones pueden ser revisadas e incluso revocadas por en este caso, la CNDH. Entonces funciona como un sistema análogo o parecido al Poder Judicial, solo que nosotros tenemos un estándar probatorio distinto, competencia distinto, no en materia jurisdiccional, no somos órganos de estricto derecho. Nosotros, porque, ¿qué pasa? En un asunto jurisdiccional de estricto derecho, se supone que hay un equilibrio de poder entre las partes. Yo me quiero divorciar de esta persona, entonces hay una relación de equidad entre las partes y van a hacer el ofrecimiento de pruebas, o yo por daño moral a tal persona, es decir, ciudadano contra ciudadano, y tienen que hacer la valoración de pruebas en términos de estricto derecho. Pero el sistema jurisdiccional no está ciudadano contra ciudadano. En el sistema jurisdiccional está ciudadano contra autoridad. Entonces, como es ciudadano contra autoridad, debe haber un papel reforzado de las comisiones de derechos humanos para proteger al ciudadano, porque hay una relación asimétrica de poder entre el ciudadano y la autoridad. Por ello es que incluso el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos tiene un estándar probatorio que no es el de estricto derecho como en el sistema jurisdiccional, sino que con la vinculación de elementos probatorios, la lógica, la experiencia y los elementos que se acrediten, se emiten las recomendaciones, porque hay una presunción y un principio de buena fe
que opera en favor del ciudadano que presenta queja. No como si anulara la presunción de inocencia. No quiere decir que el principio de buena fe anule la investigación, no, sino que de entrada, porque hay una relación asimétrica de poder, se va a tornar con una intencionalidad de protección hacia el ciudadano en lo que se investiga. Y en el sistema no jurisdiccional, en el sistema jurisdiccional no, ahí es de estricto derecho. Hay ligeras variaciones por la libertad configurativa de las entidades federativas, entonces las comisiones de derechos humanos estatales, yo les diría que un 70-75% funcionamos igual, con los mismos mecanismos procesales, y un 25% variará. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo tengo una figura que se llama mecanismo de restitución inmediata, más adelante les diré en qué consiste y cómo la podemos hacer valer, y otras comisiones no. Entonces, un 75%, nuestras leyes orgánicas y mecanismos procesales son muy parecidos, y un 20-25% pues varía por la libertad configurativa de los congresos respecto a reformar las leyes orgánicas de las comisiones estatales. Avanzamos en los principios y funcionamiento. Les decía, principios y funcionamiento. Intervenimos en actos y omisiones de carácter administrativo únicamente. Si llegan y nos dicen, oye, mi pareja sustrajo a mi hija y no sé dónde está, yo no puedo abrir una queja contra la pareja que sustrajo a la menor, no puedo. Tampoco le puedo decir, aquí no es, váyase. No, es, ¿ya presentó usted denuncia por sustracción ilegal de menores? No, no he presentado. Esto está tipificado como delito de sustracción ilegal de menores. Le corresponde presentar la denuncia en el Ministerio Público. Usted donde vive, le corresponde en la sede tal. Es decir, le das el servicio de asesoría y canalizas, pero no aperturas la queja. ¿Por qué? Porque es un asunto jurisdiccional que no tenemos competencia. O, por ejemplo, si fuese... en mi trabajo me despidieron y es injustificado el despido. No podemos entrar a pedir un informe justificado a la empresa, porque la empresa con nosotros no tiene el carácter de autoridad. Nosotros vamos a intervenir cuando sean autoridades municipales y estatales. Entonces igual se le da la asesoría y se dice, tienes que presentar una demanda por el despido injustificado ante tal autoridad, Entonces, cuando son asuntos que no son de nuestra competencia, lo que ejercemos es la asesoría y la gestión. Y la asesoría y la gestión es profesionalizante, no es que nada más le des de palabra algo, haces un folio de asesoría y la asesoría jurídica se la brindas por escrito y le corresponde un folio de asesoría. Es trabajo que hace la Comisión de Derechos Humanos, aunque no investigue o sustancie, porque son temas que no tenemos la competencia para hacerlo en investigación, pero sí en asesoría o gestión. Caso diferente a que fuese les decía, la detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza, o en la escuela no dejan entrar a mi hijo porque trae el pelo largo. Entonces eso es un acto administrativo, ahí vamos a entrar a investigar. Ahí estaría en juego derechos humanos a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y no discriminación. Entonces ahí vamos a entrar a investigar y ahí sí se va a pedir un informe justificado a la autoridad, Secretaría de Educación Pública, así como a la dirección de la escuela en particular, y comienza la investigación del acto u omisión administrativo que estaría violentando estos derechos humanos. Entonces esto para identificar qué sí hacen las comisiones de derechos humanos y qué no. El principio de subsidiariedad y complementariedad, como les decía, por ejemplo, la persona, el caso que acabo de referir, no dejan entrar a mi hijo a la escuela que porque tiene el pelo largo y se lo tiene que cortar a fuerza para que lo dejen entrar a la escuela. Ahí estaría en juego posible violación al derecho humano a la educación, a la igualdad y no discriminación, y el derecho a la educación, igualdad y no discriminación. Y legalidad y seguridad jurídica, porque no creo que tengan un reglamento que, o si lo tienen, estaría violentando derechos humanos, que indique los niños tendrán que ir con el pelo de tal manera. Si hubiera un reglamento así, pues está desactualizado y habría que reformarlo. Pero la mamá o el papá no nada más dirían, yo puedo ir a la Comisión de Derechos Humanos y entonces ya no puedo presentar otro mecanismo. No, sí pueden presentar ante CONAPRED, que ve también, es Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, y ahí está un proceso. Pueden presentar ante Fiscalía por discriminación, y ahí está otro proceso, y ante el sistema no jurisdiccional. Es decir, es un sistema complementario y subsidiario. No es que si presentas en una vía, ya no puedes presentar en otra. No. Es subsidiario y es complementario y puedes echar a andar varios sistemas de defensa de derechos humanos a la vez. Ahora, principios de inmediatez, concentración y rapidez. Esto está muy bonito, pero solo se queda así en la letra. La verdad es que les decía que por eso tenemos que modernizar las comisiones, porque hoy, ¿qué pasa? Si alguien de Manzanillo presenta una queja en la Comisión de Derechos Humanos de Colima, se desplaza, le levantan la queja y ella no tiene que saber nada de derecho, nada más va a ser una narración de circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó?
De ahí nosotros le pedimos un informe justificado a la autoridad. Oye, se quejó la persona que tú hiciste esto, rinde un informe y solicita informes a tus subordinados que participaron en el acto para que me rindas ese informe. Porque ojo, eso también es importante, el informe justificado se le pide al titular de la institución. No se lo pido a Juan Pérez. Oye, Juan Pérez, ¿sí es cierto que tú le pegaste a la señora? No. Se lo pido al titular de la institución y el titular de la institución a su vez va a decir, pásame el informe policial homologado de la detención de la persona de ese día tal. Entonces yo le requiero informe al titular de la institución y él a su vez va a pedir, como en este caso, el informe policial homologado a los agentes que hayan participado en el acto que está siendo reclamado. Y entonces de ahí, una vez que la autoridad nos rinde el informe, ahora tiene que venir el notificador a Manzanillo a notificarle en papel y decirle, ya rindieron el informe, te damos cita en febrero para que vengas a ver el informe. Y entonces la persona que vive en Manzanillo tiene que pedir un permiso de día de su trabajo ese día, desplazarse hasta Colima, ir, leer el informe y decir, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, por esto y esto y esto. Y de ahí viene el desahogo de pruebas. Es decir, esto que es inmediatez, concentración y rapidez, solo está en papel. Hay expedientes que tardan 4 años, 3 años en resolverse y eso es absurdo hoy. Tenemos que modernizarnos como la reforma a la ley de amparo que ya va planteando precisamente que pueda haber el empleo de tecnologías y de medios digitales para que entonces podamos tener una audiencia de vista de informe a través de una sesión de Zoom y levantamos el acta circunstanciada. Claro, esto no significa que las personas que no quieran hacerlo así o no puedan por falta de cuestiones tecnológicas, seguirá siendo normal, convencional, por papel. Si alguien nada más dice, yo no quiero en Zoom, yo quiero que sea presencial, venimos hasta Manzanillo y le notificamos el citatorio. No podemos excluirles de esa posibilidad. Pero hay un 70-80% que sí dijeran, oye, yo mejor la audiencia en línea, y esto tiene que modernizarse. Pero eso implica, y lo he platicado incluso en el Congreso y con los diputados, pues implica también una cuestión presupuestal de renovación. Los equipos de cómputo de la comisión apenas si soportan Word, son equipos de cómputo de hace 10 años, 12 años. Entonces, si trabajamos un sistema interno de gestión que tenga el expediente digital y que soporte la cuestión de las sesiones de Zoom, el escaneo de las actuaciones de los expedientes, las computadoras que hoy tenemos en la comisión no soportan ni siquiera una actualización de programas, tienen Word y ya. Entonces, a veces no basta nada más tener voluntad, es voluntad, condiciones materiales y claridad de hacia dónde llevar la institución. Entonces, los principios de inmediatez, concentración y rapidez tienen que materializarse, pero penosamente hoy no es así y es tan tardado como un juicio ordinario en cualquier tribunal. Entonces, esto es uno de los retos que tenemos de frente a hacer una modificación, una reforma, una modernización de las comisiones de derechos humanos. Luego, el principio de cultura de paz y justicia restaurativa, 2 cosas, y como bien señalaba el compañero Fernando Escalona, las comisiones de derechos humanos no son luego muchas veces se ven las recomendaciones como si fuera una crucifixión a un funcionario en particular y entonces las comisiones como si fuéramos una inquisición. Entonces las comisiones somos una inquisición y a quien le emites una recomendación es un estigma para el funcionario. No. Las comisiones de derechos humanos tenemos mecanismos como hacer la gestión para que los temas sencillos se resuelvan. Se comunica por teléfono, oye, a tal persona privada de la libertad, reporta que no le están dando el medicamento que requiere para esto. O hacemos la gestión, listo, ya le dieron el medicamento, levanto el acta circunstanciada y se cierra la gestión. Y esa gestión la hice en 2 semanas, desde la llamada hasta el cumplimiento en el que me remitieron la constancia de que ya le dieron el medicamento a la persona privada de la libertad que estaba requiriendo. Esa gestión me llevó 2 semanas y me mandaron la evidencia del cumplimiento. En lugar de pedir un informe al director del Cerezo, dice esta persona que no le das el medicamento, se le rinde el informe, va un visitador al Cerezo y se lo pone a la vista al PPL, desahogo de pruebas. ¿Para qué hacerlo tan largo si lo podemos hacer en gestión? Pero ojo, para que funcione como gestión se ocupa voluntad política. Se ocupa voluntad política de ambas partes para que pueda resolverse en gestión. Y entonces envías las constancias de cumplimiento y listo, ya quedó, y avanzamos, por un lado. Por otro lado, las recomendaciones tienen una función pedagógica, que es decirle
al capitán. Capitán, fíjese que en el informe policial homologado de los policías municipales que detuvieron a esta persona, no cumplieron con el uso gradual de la fuerza que establece la ley tal, porque las personas no representaban un riesgo, era un adulto mayor y lo sometieron entre 4 y le dislocaron el hombro. Entonces, se requiere una capacitación sobre uso de la fuerza en los términos que vienen en la ley y entonces vamos cumpliendo con eso. Ah, sí, por supuesto, vamos cumpliendo, tráenos la capacitación, hacemos las adecuaciones y yo establecemos unos lineamientos o unos protocolos sobre cómo va a ser el tema de las detenciones y listo, avanzamos. No es una crucifixión para el capitán ni para Juan Pérez, no, las recomendaciones tienen una función pedagógica para poder tener garantías en favor de la ciudadanía y garantías en favor de que las autoridades desempeñen su trabajo correctamente. Y entre los principios que nos rigen al sistema no jurisdiccional es el de cultura de paz y justicia restaurativa. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de la cultura litigiosa de las y los abogados, en la que dijeran entre las partes, no concilien, ustedes peleense, hay que llevar el juicio más largo porque así yo gano más dinero si hacemos el juicio más largo. Esa cultura litigiosa es absurda. Las comisiones de derechos humanos, uno de los ejes es el de cultura de paz y entonces tenemos la implementación, la posibilidad de implementar mecanismos alternos de solución de conflictos. Oye, Escalona, fíjate que pasó esto en Manzanillo. ¿Cómo ves? Yo creo que aquí la persona presentó esta queja por esta razón, tiene esta evidencia. ¿Vamos haciendo un acuerdo reparatorio? Claro que sí, la evidencia es contundente, ¿sabes qué? Haz una cita con la persona, nos reunimos y ¿sabes qué? Nos disculpamos, sí la regamos, aquí está la evidencia, vamos a hacer un acuerdo reparatorio y ya la investigación no avanza hasta la conclusión que sería una recomendación o no, sino que haces un acuerdo reparatorio y dices, sí, reconozco estos hechos, actuamos mal, me comprometo a esto, la atención psicológica que requieres, el medicamento que te proporciona si fuera el caso, lo que sea, el acuerdo reparatorio se protocoliza y se cierra la investigación y concluye, claro, siempre y cuando la persona quede satisfecha con que se cumplió lo establecido en el acuerdo reparatorio. Si al rato nomás le tomaron el pelo y no se cumplimenta lo del acuerdo reparatorio, pues entonces se continúa la fase de la investigación. ¿A qué voy? A que entonces la cultura de paz es uno de los ejes del sistema no jurisdiccional y nosotros no tenemos, como la cultura litigiosa de abogados, de decir, no concilies, peleense, llévenselo a más tiempo para ganar más dinero. No, porque acá además los servicios son gratuitos. Todo lo que hace la comisión es gratuito. Entonces, ¿qué es más eficiente? Pero requiere voluntad política. Entonces, llegar a acuerdos reparatorios. Ojo, hay excepciones, evidentemente. Si son violaciones graves a derechos humanos que establece la propia ley orgánica, la ley de amparo, es decir, aquellas que pusieron en riesgo la vida, o temas de agresión sexual, esos por su naturaleza no van a ser sujetos de conciliación, como opera en cualquier de las hipótesis de los centros alternativos de solución de conflictos. Es decir, ahí es para problemáticas del día a día, cotidianas, ordinarias, pero lo que nos llega a la Comisión de Derechos Humanos, mucho es de esto, mucho es de temas sencillos, cotidianos, ordinarios, que podríamos resolver en gestión y con medios alternativos de solución de conflicto. Y solo aquellas reservadas para las violaciones graves continuaría la investigación hasta culminar eventualmente en la recomendación. Entonces, el principio de cultura de paz y justicia restaurativa rige el funcionamiento de las comisiones de derechos humanos. Justicia restaurativa, ¿a qué nos referimos? La gente no quiere una recomendación que nada más diga, sí, se le violaron sus derechos humanos y ya. No, ella dice, te llevaste al corralón mi carro y tú no tenías la facultad para habértelo llegado y a mí me cobraron 6,000 pesos para sacarlo de ahí y se acreditó que tu actuación fue irregular, que tu actuación fue deficiente, que tu informe policial homologado fue deficiente, que la multa que me impusiste fue irregular, ilegal, y a mí me tocó pagar por eso. Ah, ok, medida restitutoria por la afectación patrimonial. Ayuntamiento, reintégresele lo de que pagó por sacar del corralón porque se acreditó que tu infracción fue ilegal, fue irregular. Entonces tiene que haber una reparación del daño, tiene que haber no nada más decir, désele capacitaciones sobre el debido llenado del informe policial homologado y ya. No, si a la persona le dislocaste el brazo, pues entonces medidas de reparación tendrán que ser tendientes a la terapia física, la atención médica, psicológica, si fuera el caso. Esto es tendiente a que la reparación sea integral y este mecanismo para mí es muy bondadoso porque permite dos cosas. Permite que tengan una garantía a los ciudadanos de que las actuaciones de las autoridades sean correctas y a los titulares de las dependencias les permite exigirle a sus
trabajadoras y trabajadores que actúen con apego a la ley, que actúen con los protocolos y con las debidas manuales de operación, y a su vez eso les va a permitir tener legitimidad con sus gobernados. Si como autoridad actúan de forma apegada a la ley, van a tener a su vez pues legitimidad con las y los gobernados. Pasamos al siguiente punto. De los mecanismos procesales, muy brevemente, y voy a pararme un poco y muy brevemente, lo haré así muy sencillo. Tenemos la Jefatura de Orientación, Quejas y Gestiones. Es el área que tiene el primer contacto con la ciudadanía. Es donde cuando llega alguien que quiere presentar una solicitud de intervención inicial, no llega conmigo como presidente, no llega con la contadora, llega al área de Orientación, Quejas y Gestiones. Ahí van a presentar solicitudes de intervención inicial. ¿Y en qué pueden derivar esas solicitudes de intervención inicial? Pues justamente en orientación, queja o gestión. Oye, mi esposo se trajo a mi hijo y no sé dónde está. Yo voy a hacer una asesoría, voy a hacer un folio de asesoría y le voy a decir, a ti te corresponde la mesa tal del Ministerio Público tal, es presentar por la sustracción ilegal de menores tal. A Prona, que se ubica en tal, te corresponde que intervengan por lo de la activación de la alerta Amber. Entonces, esto es la orientación o gestión en los temas que no son nuestra competencia, pero no son nuestra competencia para integrar investigación. Pero no quiere decir que le digamos a la persona, le digo, aquí no es y vete. No, le tienes que dar una orientación, una salida, una alternativa. En la quejas es donde sí tenemos competencia. Oye, el policía me detuvo y me deslocó el brazo y entre 4 me detuvieron y yo iba nada más yo con mi hija y no sé qué. Bueno, investigamos, pedimos informe justificado y se empieza el procedimiento. Asesorías, gestiones y quejas. Mecanismos de restitución inmediata. Este es un mecanismo que tiene una ventaja, una virtud. A mí me gusta mucho este mecanismo. Es como si fuera análogo a las medidas cautelares en el sistema jurisdiccional, aunque tenemos medidas cautelares aparte. Pero ¿qué pasa? El mecanismo de restitución inmediata es cuando va a ser como de temas jurídicos, pero en el sistema jurisdiccional hay una figura que se llama la apariencia del buen derecho. Todavía no te has pronunciado sobre el fondo del tema, pero el asunto parece, así como dice el nombre, la apariencia del buen derecho, que tiene razón la persona, entonces emites la medida cautelar. En este caso lo hemos implementado, por ejemplo, en supuestos como este, es un caso concreto. Era una pareja de 2 mujeres, que era una pareja, y querían registrar a su hija. Una de ellas, era la madre biológica de la menor, la otra era la pareja de la que había procreado. Acuden al registro civil y quieren registrar a la hija como hija de la pareja. Y en el registro civil le dicen, no se puede porque el Código Civil dice hombre y mujer. En todo caso, te la registro a ti como madre soltera y a ti no. Acuden con nosotros y nosotros dijimos, oye, ya está jurisprudencia de la Corte, habla de los matrimonios, de las familias lesbomaternales, esto es un acto discriminatorio, tú tienes que interpretar la norma de la forma más favorable, y fíjense además los prejuicios que podía haber. Decían, es que es una pareja de 2 mujeres, la que lo parió, sabemos que es su madre porque lo parió, pero la otra que no lo parió, ¿cómo sabemos ella quién es, ella no sé qué? A ver, cuando va una pareja heterosexual al registro civil, ¿le piden prueba de ADN al varón? Pues no le piden prueba de ADN al varón. ¿Por qué? Porque es el acto civil de la voluntad de registrar, de la voluntad de reconocer como hijo. Entonces acuden al registro civil una pareja heterosexual, casada o no, ni siquiera tiene que estar casada, porque acá en tema de 2 mujeres decían, tienes que estar casada. ¿Y por qué a los hombres, de hombre y mujer, no le piden que esté casado? Y después dicen, te lo registro como madre soltera. ¿Por qué en una pareja heterosexual, hombre y mujer, no dicen, si no traes prueba de ADN, la registro como madre soltera? No le piden prueba de ADN al varón. Entonces, ¿por qué? Porque los prejuicios los anteponen en su función administrativa. Entonces, esos prejuicios que ellos tienen lo anteponen para negarle el derecho, y además es el derecho que tiene el menor a ser registrado, al nombre, a la identidad. Se imaginen que requiera servicios de salud, el propio nombre y la identidad es un nombre, es un derecho. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Emitimos un mecanismo de restitución inmediata y dijimos, en lugar, porque yo tengo mucho esa vocación de querer resolver los temas, no quiero que haya expedientes de 3 años, de 4 años, porque eso mismo es injusto para la gente. Que un expediente tarde 3 años o 4 años, por sí mismo ya es una injusticia. No me refiero al criterio con el que vayas a resolver,
sino que el expediente dure 3 años o 4 años, por sí mismo ya es una injusticia. Salvo que estuviéramos investigando un crimen de lesa humanidad y estuviéramos haciendo peritajes antropológicos, bueno, te la paso. Pero en un caso ordinario no tendrían por qué tardar 3 o 4 años. Entonces, ¿qué pasa? Atendiendo lo de la apariencia del buen derecho, yo le digo al registro civil, oye, en lugar de pedirte un informe justificado, te comento, esta pareja se quejó de esto. Yo te comparto que ya hay esta jurisprudencia de la Corte que dice que es discriminatorio porque entonces estarías dejando a las familias lesbomaternales fuera de la posibilidad de registrar hijos como familia y no más como madres solteras. Esto es discriminatorio. Te invito a que la registres. Si la registras y me envías la vía de cumplimiento, el acta de nacimiento, listo, se archiva la queja porque se cumplimentó el derecho. Si no lo cumples, entonces ya lo abro como queja, te pido el informe justificado y vamos al desahogo de pruebas y hasta la emisión de la recomendación. ¿Y qué pasó? Que ha funcionado. Registraron a la menor y esto se ha replicado ya en otros registros civiles. Entonces, esa es la ventaja del mecanismo de restitución inmediata y es importante que lo sepan para que lo conozcan y lo puedan usar. Pero otra vez, estaba hablando de un acto u omisión de carácter administrativo, como el de registro civil. Si llega alguien, porque ha pasado, que llegan y dicen, mi jefe me corrió en tal empresa, yo quiero el mecanismo de restitución inmediata. No aplica. Yo no tengo competencia con empresas, no tengo competencia en actos jurisdiccionales. Si esto es algo jurisdiccional, es ante el tribunal en materia laboral, ante el juzgado en materia laboral. Entonces, que quede claro que donde intervenimos y actuamos es en actos y omisiones de carácter administrativo. Las visitadurías, que ahí sería como análogo a los ministerios públicos, donde ya se van a realizar los actos de investigación, pero no actos de investigación tendientes a que nosotros identifiquemos si hubo la comisión de un delito o no. Ese es otro error que pasa mucho. Los usuarios dicen, es que se cometió este delito en mi contra. Probablemente sí o probablemente no, pero no serán las comisiones de derechos humanos las que se pronuncien sobre la comisión de un delito, porque no es nuestra competencia, es competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales penales y administrativos de fiscalía y de investigación del delito. Entonces dicen, es que tú no dijiste en la recomendación que cometieron este delito en nuestra contra. Ni lo vamos a decir porque no investigamos nosotros en nuestro estándar probatorio. No decimos los elementos del tipo penal, la responsabilidad individual del sujeto, eso no es nuestra facultad ni competencia. Darlo a conocer es importante para que entonces sepan qué sí hacemos, qué no hacemos, qué hace cada dependencia y que entonces haya una optimización de los mecanismos en cada institución. Las visitadurías ya es cuando ahora sí van a integrar la queja pidiendo el informe justificado a la autoridad, poniéndoselo a la vista a la parte que presentó la queja y empieza el desahogo de pruebas. Oye, a ver, la autoridad dijo que no pasó así, pero ahí por afuera hay unas cámaras del C5. Pide las cámaras del C5 y vamos a ver si coincide lo señalado en el informe policial homologado con lo que está en la cámara del C5. Ayer pasó un caso muy curioso que decían, le iban a quitar el vehículo a una persona que porque la licencia estaba vencida y corroboramos, no está vencida la licencia. Estás mintiendo, no está vencida la licencia. Entonces, verificar, como por ejemplo, no es nada más que nos quedemos con lo que nos diga la autoridad. La autoridad nos dirá su versión, el quejoso nos dirá su versión, pero las visitadurías van a realizar los actos de investigación. Desahogo de testimoniales, periciales psicológicas, la solicitud de, en este caso, audiencias de sistema de justicia cívico, etcétera, etcétera. Las visitadurías van a realizar los actos de investigación. Y de ahí, si hubiera el riesgo latente de la consumación de la violación de un derecho humano, emitimos medidas cautelares. Por ejemplo, Prona tiene a un menor retenido y ese menor tiene alguna condición especial que requiere un medicamento y no se le está dando. Todavía yo no concluyo la investigación, pero yo le digo, tienes la obligación en 48 horas de garantizar la atención médica y psicológica del menor. Yo no me he pronunciado al final sobre el fondo del asunto, pero emito la medida cautelar de que tienes que garantizar en el plazo mínimo la dotación del medicamento y de la atención psicológica para el menor que tiene tales características. Entonces todavía no resuelvo el final, pero puedo emitir medidas cautelares para evitar actos de imposible reparación.
análogo al sistema jurisdiccional. Y de ahí lo que ya dije, medios alternos de solución de conflicto. Oye, ¿sabes qué, capitán? Fíjate que los policías de Manzanillo, a esta adulta mayor de 65 años, la detuvieron, se la llevaron a la patrulla y la tuvieron 24 horas retenida. Pero resulta que la normatividad dice que a los adultos mayores, pues no los vas a meter a los separos. Como ya es adulto mayor, la tendrás en todo caso en el área de ingreso de entrada. Los policías municipales no supieron eso, ocupan una capacitación para que sepan el trato diferenciado con adultas mayores. Ok, me parece razonable, me parece pertinente, acepto la recomendación. ¿Por qué? Aceptarla no es la crucifixión para mí como autoridad, aceptarla es una disposición, una vocación política, es decir, tengo un compromiso de que mis funcionarios respeten derechos humanos, tengo un compromiso de que mis funcionarios actúen con apego a la ley. Entonces acepto la recomendación y dale la capacitación a mis policías porque sí la ocupan. Listo, se les da la capacitación y termina siendo un acto en el que queda satisfecha la autoridad, queda satisfecha la parte quejosa y entonces la recomendación tiene una función virtuosa que es educativa y pedagógica. La recomendación no debe ser vista como una crucifixión del funcionario, no. La recomendación tiene una función pedagógica y tiene una función educativa y por ello es que tiene una utilidad que va más allá del caso concreto. Elabora este protocolo de actuación. El protocolo de actuación ya no es nada más para la adulta mayor que detuvieron ese día. Ya va a ser un protocolo de actuación para que sepan que a las personas adultas mayores debe actuarse con ajustes razonables por la condición de adulta mayor. Entonces el protocolo de actuación va a ayudar más allá del caso concreto en casos subsecuentes. Por eso la bondad de las recomendaciones. Por eso yo invito a las autoridades a que no vean las recomendaciones como una agresión o una intromisión, sino como un acto republicano de ejercicio de facultades y competencias para que todas y todos asumamos el compromiso de actuar apegado a la ley y a la defensa de los derechos humanos. Y finalmente, la jefatura de proyectos y recomendaciones, una vez que la visitaduría concluyó los actos de investigación, hace el cierre de investigación y ahora la jefatura de proyectos y de recomendaciones va a determinar, hago el análisis de los hechos, hago el análisis de los medios probatorios y voy a emitir una resolución, un proyecto de resolución que puede ser la recomendación si se acreditó la violación a los derechos humanos, el archivo razonado si no se acreditó o hubo una de las causales que establece la ley de si ya hubo falta de interés, si hubo un cambio de situación jurídica, si hubo alguna de las hipótesis para archivo razonado o un documento de no responsabilidad que diga, no, ¿sabes qué? La autoridad se actuó con apego al protocolo, con apego a su normatividad y no incurrió en la responsabilidad de la violación a los derechos humanos. Entonces la investigación puede derivar en una recomendación, un archivo razonado o un documento de no responsabilidad. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Les decía, por ejemplo, esto también es importante tenerlo claro, los particulares violan derechos humanos, no las autoridades solamente, sino, ¿ustedes piensan que entre particulares se pueden violar derechos humanos? Sí, entre particulares, la pareja que sustrajo a la menor de hija de la otra persona, claro que está violando derechos humanos. Nada más que las comisiones de derechos humanos no pueden investigar ellos mismos, porque yo no le puedo pedir un informe justificado al padre que la sustrajo y decirle, padre sustractor, ríndeme un informe de por qué sustrajiste a la menor. No puedo hacer eso. ¿Qué sí puedo hacer eso? Señora, ¿usted ya presentó denuncia en fiscalía? Sí, pero me dijeron que como es mi esposo, que no me preocupe, que en 8 días aparece. Ah, no, ahí sí es queja contra fiscalía por no levantar la denuncia y decirle que como es su esposo, en 8 días aparece. Entonces ahí sí tenemos competencia. La autoridad actuó de forma ilegal y tenemos competencia. ¿La pareja está violando derechos humanos al sustraer a la menor? Sí, pero ¿quién va a tener que investigar eso? PRONA y Fiscalía. Y nosotros podremos intervenir si PRONA y Fiscalía no hacen adecuadamente su trabajo. Entonces, los particulares también violan derechos humanos, pero los mecanismos procesales con los que hacemos investigación en las comisiones de derechos humanos no son idóneos para sustanciar, porque yo no le puedo pedir un informe justificado a Juan Pérez, o porque si no acepta la recomendación Juan Pérez, el sustractor, no le puedo decir al Congreso, cita a comparecer al padre sustractor, porque no aceptó la recomendación. Me doy a entender, nuestro sistema está diseñado, nuestros mecanismos procesales están diseñados para que sean ciudadanos presentando quejas contra autoridades, no problemas vecinales o entre particulares. Para eso estará precisamente también justicia cívica. Y en temas de justicia cívica, desde luego que también hay temas de derechos humanos, solo que son los causas procesales a través del sistema de justicia cívica. ¿Avanzamos?
Las defensorías públicas, les decía, no tenemos competencia para nosotros, preguntaba aquí, las comisiones, ¿podemos absorber las facultades de un juez o de un ministerio público? No, no podemos. Muchas veces nuestros usuarios desearían que sí, que nos pronunciáramos sobre si se cometió un delito o no, que nos pronunciáramos si el despido fue injustificado o no. Eso no es facultad y competencia de las comisiones. Eso no, por eso es importante esta charla, porque si queda claro qué es una comisión de derechos humanos, qué sí hace y qué no hace, lo van a poder usar ustedes. Yo les aseguro que ustedes van a salir de aquí diciendo, oye, dijeron que un mecanismo de restitución inmediata se puede usar en estos casos. O, oye, ¿sabes qué? Que puede haber medidas cautelares, pero ya ustedes saben para qué sí, y entonces van a poder usar el sistema no jurisdiccional. En cambio, si quieren que nos pronunciemos sobre si hubo un delito o no, o si un despido fue injustificado o no, no vamos a pronunciarnos sobre eso, porque no es nuestra competencia, y va a generar frustración por parte del ciudadano, pero en realidad es que no nos podemos pronunciar de eso, porque es como si le dijeran al capitán, yo quiero que tú me divorcies porque ya no quiero estar casada. Está bien que ya no te quieras estar casada, pero yo no divorcio gente. Ocupas ir a... Entonces es eso, las facultades y competencias de cada autoridad. ¿Avanzamos? Finalmente, lo que ya referí, la función pedagógico-institucional de las recomendaciones. Yo invito a todas las autoridades a que las recomendaciones sean vistas como parte de un ejercicio republicano de poder contrastar si la actuación de mis subordinados estuvo apegada a la ley o no. Y si no estuvo apegada a la ley, reconocerlo y decir, lo acepto, dame la capacitación, emitimos la disculpa, te voy a iniciar, Juan Pérez, un procedimiento administrativo porque le fracturaste el brazo al señor, y voy a hacer estos lineamientos sobre cómo es el uso proporcional de la fuerza pública para que esto no nos vuelva a pasar. Eso es como funcionaría el sistema no jurisdiccional. No que digan, no, ya nos cayó una recomendación, corre a Juan Pérez y esconde la recomendación. No, o sea, no. Es para que el ejercicio, porque somos una institución, no somos una Santa Inquisición, somos un organismo del Estado, pero nuestra función es esta. Nuestra función es esta. Entonces, que no nos vean como una inquisición, sino como una institución dentro de un orden republicano, que lo que hacemos es investigación de actos u omisiones de carácter administrativo para analizar si la autoridad actuó conforme a derecho o si no lo hizo, y entonces poder plantear las medidas de reparación, de restitución, y que esto tenga una ventaja, que la autoridad misma se dé cuenta y que diga, no puede estar pasando esto en mi ayuntamiento. Capacítame al personal, elabora los protocolos de actuación y esto no nos puede volver a ocurrir. Esa es la invitación. Ese es el funcionamiento de las comisiones de derechos humanos y para ello la función pedagógico-institucional de las recomendaciones. ¿Avanzamos? Les decía, los retos que tenemos, ya los hablé, fortalecer el mecanismo jurídico-político ante el incumplimiento de una recomendación. Cuando una autoridad no cumpla la recomendación, yo le voy a decir aquí al diputado, oiga diputado, fíjese, y porque esta es su comisión, le compete ahí a su comisión, le voy a decir, oiga diputado, fíjese que tal autoridad no quiso aceptar la recomendación, aquí le traigo el expediente, aquí le traigo la recomendación, se lo dejo a su consideración, para que usted valore si cita o no a declarar a el capitán, porque no aceptó la recomendación. Ya ellos harán el análisis del expediente y dirán, ¿sabes qué? Ven y explícanos por qué no aceptaste la recomendación. Se le cita una sesión pública y entonces ahí dice, no la acepté porque mis funcionarios sí actuaron bien, es mentira lo que dice la comisión, o dicen, no, pues sabes qué, mejor sí la acepto, o lo que considere, el capitán decide ahí en su momento. Entonces, este es un mecanismo, como la recomendación no es una sentencia, no tiene la vinculatoriedad que tiene el sistema jurisdiccional, entonces nosotros tenemos un mecanismo jurídico-político, que es el llamamiento al Parlamento, que es el llamamiento al Congreso. Entonces, si la autoridad no cumple la recomendación, a mí me corresponde por obligación darle vista al diputado y decirle, diputado, aquí le dejo este expediente, aquí le dejo la recomendación, bajo mi criterio se acreditaron estas violaciones a derechos humanos, pero la autoridad no quiso aceptar la recomendación. Pues ustedes analicen y dispongan si lo citan a comparecer o no. Esto se ocupa de fortalecer. ¿Por qué? Porque si yo le paso 8 expedientes al diputado de no aceptación, de recomendación, y el diputado no cita a comparecer a nadie, ¿qué va a decir la ciudadanía? Va a decir, pues no pasa nada. Si no la aceptan, no pasa nada y ahí se queda. ¿Cómo funcionaría de forma virtuosa el mecanismo republicano? Que los diputados revisen el expediente, la recomendación, y digan, oye, ¿cómo que no le dislocaste el hombro si el señor entre 4 lo sometieron y tenía 65 años? Claro que se actualizó esto. A ver, ven, explícanos por qué no acepta la recomendación. Y además esto va a tener un fin persuasivo. La autoridad va a decir, ¿sabes qué? No quiero que me citen al Congreso, acepto la recomendación y la cumplo.
O sí quiero ir y sostengo por qué no la cumplo. Pero si se hace este ejercicio, la institución va a funcionar con un fin virtuoso. Si yo le paso 8 expedientes al diputado y el diputado no cita a nadie, pues la gente va a decir, no pasa nada. Si no aceptan la recomendación, no pasa nada. Ojo, no pasa nada, podría ser aquí, pero la ciudadanía tiene 2 mecanismos. O decirme, dale vista al Congreso, o decirme, dale vista a la CNDH. Y entonces puede ser la Comisión Nacional la que diga, capitán, ¿por qué no aceptó usted esta recomendación? A ver, explíquenme. Y ya tocará ahora en el ámbito de la competencia de la CNDH. ¿Qué necesidad hay de eso? Si la puedes aceptar, te doy tu capacitación, elaboras los protocolos, emites la disculpa y avanzamos. Me parece que eso sería mucho mejor y que entonces dejarían de ver a las comisiones como una inquisición y se vería como un aliado. Un aliado para decir, apóyame a que mis funcionarios respeten derechos humanos, apóyame a que mis funcionarios su actuación la apeguen a derecho y cumplimenten los derechos humanos. Entonces las comisiones no seríamos un ente externo agrediendo, sino seríamos un aliado, una suerte de contralor de los derechos humanos, por decirlo así. Y esa es la invitación que quiero hacer con ustedes. Las autoridades administrativas, en el ámbito de sus competencias, ¿tienen la posibilidad de realizar una interpretación conforme respecto a las normas que aplican? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué piensan? Las autoridades administrativas, en el ámbito de sus competencias, ¿tienen la posibilidad de interpretar esas normas que aplican o aplicarlas a rajatabla como receta de cocina? Pues tienen la obligación de interpretarlas y lo dice el primero constitucional. El primero constitucional dice muy claro, todas las autoridades están obligadas a velar, promover, respetar en el ámbito de sus competencias. Ojo, por eso es en el ámbito de sus competencias. Por eso al capitán no le pueden pedir que divorcie a una persona porque no es su competencia. Pero en el ámbito de sus competencias, un registro civil sí puede interpretar. Oye, el Código Civil, oye, mi machote dice hombre y mujer, el formato dice hombre y mujer. Pues mejor no las caso o que se amparen. ¿Para qué quieres que se amparen y que el juez de distrito te diga que discriminaste y te ordene a registrarla? Si tú puedes abrir tu mente, interpretar y decir, el machote está desactualizado, pero la corte ya dijo que se pueden casar si son 2 mujeres, no hay problema. Entonces, ¿sabes qué? Realiza un ejercicio de interpretación conforme y aunque el machote diga hombre y mujer, pues hay que modificarlo y las caso. Pero si dicen, no, mejor que un juez me ordene en amparo, es como querer que hasta que la autoridad te diga, discriminaste. ¿Y para qué te esperas hasta eso? Si tú puedes también abrir tu mente e interpretar las normas, ojo, en el ámbito de tus competencias. Tú no vas a interpretar ni a aplicar. Si tú eres de justicia cívica, no vas a andar aplicando las normas de la Secretaría de no sé qué, o si tú eres de registro civil, no vas a andar interpretando o aplicando otras normas que no, pero las tuyas, pues, las que te competen, como Instituto Colimense de la Mujer, las tuyas, interprétalas, como Instituto del Medio Ambiente, las tuyas, interprétalas. Entonces, sí, las autoridades administrativas están obligadas a interpretar las leyes, porque si no, entonces, ¿para qué tendrían funcionarias y funcionarios públicos que fuesen abogados? Porque si fuera nada más para la literalidad, ya ChatGPT resolvería qué tienen que hacer. Entonces, para eso se supone que estarían funcionarios y funcionarios capacitados para que puedan interpretar las normas que aplican. Y finalmente, hay una deuda del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos con la garantía y cumplimiento eficaz de los DESCA, de los derechos económicos, sociales y culturales. Hay un estudio muy interesante de Isaac de Paz, un libro en el que sistematiza las recomendaciones que hacen todas las comisiones de derechos humanos del país en torno a los DESCA, y son muy poquitas. Casi todas las recomendaciones que emiten las comisiones de derechos humanos son: tal policía le pegó a tal, en tal escuela discriminaron a tal, en tal hospital, temas de libertades, discriminación, Pero las comisiones también tienen que avanzar en garantía y cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales, como un mecanismo para impulsar procesos de transformación en el que haya una garantía real, no nada más de las libertades individuales, sino también de los derechos económicos, sociales y culturales. Hacia ello tiene que avanzar una Defensoría del Pueblo. Eso está también como uno de los retos para transformar una Defensoría del Pueblo. ¿Avanzamos? Ya lo expliqué, ya lo expliqué. ¿Avanzamos? Justo esto, la recomendación con vocación restaurativa, más que una sanción, es una reparación integral del daño, una transformación institucional y un aprendizaje colectivo. Vamos a aplicar los protocolos que no teníamos.
hice una transformación institucional. Vamos a saber cómo es el uso gradual y proporcional de la fuerza pública. Tuvimos un aprendizaje colectivo. Hay una dimensión pedagógica en la defensa de los derechos. Cada recomendación es también una oportunidad para educar, para prevenir y para fortalecer la cultura de los derechos humanos. Yo quiero hacer esta invitación y lo hago en todos los ayuntamientos y lo hago en todas las dependencias y lo hago en todas las secretarías. No vean las recomendaciones como una agresión, vean las recomendaciones como un instrumento pedagógico. Lo pueden analizar sus abogados y decir sí, tiene razón, no tiene razón, pero véanlo como un ejercicio democrático, republicano, en el que somos una especie de contralores de los derechos humanos y que podemos ser sus aliados para mejorar prácticas, elaborar protocolos, dar capacitaciones, porque hay dependencias donde ni siquiera es la recomendación, les llega el puro requisito de rinde un informe. Llegó algo de derechos humanos, no sé ni qué es, no lo he leído, pero se espantan nomás porque dice de derechos humanos. Si supieran qué es, cómo funciona, pues no nos espantamos, lo utilizamos el sistema, en lugar de espantarnos nomás porque llegó algo de derechos humanos y no sabemos ni qué es, pero ya se espantan. Es saber cómo funciona el sistema y utilizarlo en favor de la gente. ¿Avanzamos? Finalmente, los retos ya lo planteé de la Defensoría de los Derechos del Pueblo. ¿Avanzamos? ¿Y qué pasa? Yo estoy implementando un nuevo modelo de gestión con los medios alternos de solución de conflictos, cultura de paz, orientación, quejas y gestiones. Ya lo comenté aquí con ustedes. Yo, a grandes rasgos, pero ahora se los comparto. Yo asumí la presidencia de la comisión el 27 de noviembre del año pasado, del año pasado, un año. En el 24, a finales del 2024. Y me encontré con expedientes sin resolver del 2017. 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23. Tengo expedientes de todos esos años sin resolver. ¿Por qué? Porque no aplicaban mecanismos alternos de solución de conflictos, no hacían gestiones para resolver los temas sencillos. Oye, al PPL, persona privada de la libertad, no le está dando el medicamento. Hago la gestión, la llamada, el acta circunstanciada, me envía la constancia que le dice el medicamento, vámonos, 15 días, quedó resuelto. No, apertúralo como queja, pide el informe justificado, vea el cerezo y ponle a la vista el informe, empieza el desahogo de pruebas y luego, ya se me olvidó el expediente y ahí lo dejó un año perdido. No, si la comisión, en conjunto con las autoridades, tenemos la voluntad política de avanzar con un modelo de gestión que permita protocolizar acuerdos reparatorios, pero ¿eso qué implica? Reconocer, decir, ¿sabes qué? Si la regué, vamos haciendo un acuerdo reparatorio. Te ofrezco la atención médica, la atención psicológica, me disculpo contigo por esto que pasó y vamos a implementar protocolos para que no vuelva a pasar. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo, yo eso es lo que quiero. Listo, firmamos, se cumplimenta y ya quedó. Y esa es la función de la comisión. Pero para que funcione ese modelo de gestión requiere apertura y voluntad política de las instituciones. De lo contrario, entonces, se empantanan y se quedan expedientes añejados y eso es una injusticia para la gente. Que haya expedientes sin resolver de estos años tan anteriores, en sí mismo ya es una injusticia para la gente. Con independencia de cómo se vaya a resolver el fondo, la mera dilación de tantos años ya es una injusticia por sí sola para la gente. La función pedagógica de las recomendaciones y la cultura popular y los derechos humanos. Estamos implementando una serie de acciones en conjunto con la Universidad de Colima en la que llevamos derechos humanos a las comunidades, a los bachilleratos, a través de cine y teatro popular. Con una compañía de teatro que tiene la Universidad de Colima, nos vamos a diferentes bachilleratos, se presenta una obra de teatro que tenga una temática de derechos humanos, se socializa. Cine y derechos humanos, vamos a los bachilleratos y vamos a la cineteca de la universidad, se proyecta una película que tenga reflexión de derechos humanos y se hace un conversatorio. Y de esta manera vamos abonando a una cultura de la promoción, protección y defensa de derechos humanos, no de abogados para abogados, sino abriéndolo a la sociedad en su conjunto para que conozca qué son los derechos humanos, cómo los podemos defender y cómo los podemos hacer valer. Y a mí me parece que es mucho más valioso hacerlo desde la cultura popular que hacerlo desde abogados hablando para abogados, porque los derechos humanos no es un patrimonio de los abogados, los derechos humanos es un patrimonio de la humanidad en su conjunto. Y finalmente el tema de facultades y competencias, que ya lo vimos, actos y omisiones de carácter administrativo, que lo he reiterado. ¿Avanzamos? Y finalmente, aunque con esta cita voy casi que a contradecir un poco lo que refería mi estimado Fernando Escalona, pero es que yo traigo una visión que he planteado una y otra vez y lo he discutido en las facultades de Derecho y lo he discutido. Yo sé muy bien que dicen todos nacemos libres e iguales y es el eslogan de la ONU y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero este eslogan de que todos nacemos libres e iguales
se termina convirtiendo en una frase ideológica que encubre la desigualdad real. Yo creo que es mucho mejor partir de que hay desigualdad real y de que aspirar a la igualdad va a ser a través de un proceso de transformación para igualar a los desiguales. Pero no partimos de que somos iguales, porque la desigualdad estructural que viven las mujeres, los pueblos indígenas, los campesinos, las comunidades de diversidad sexual, hay una desigualdad real. Y nombrarles iguales a fuerza de un concepto ideológico. Yo creo que un profesor en la Facultad de Derecho decía, es que no me gusta hablar así de desigualdad porque eso es discriminatorio. No, lo discriminatorio es que exista la desigualdad, no que no la nombres. Tú los puedes nombrar a todos que son iguales, pero no son iguales, son desiguales. Entonces tiene que haber políticas públicas y tiene que haber instituciones tendientes a igualar a los desiguales. Entonces es fundamental partir de que los desprotegidos requieren un reforzamiento en la defensa de sus derechos humanos para poder igualarlos con aquellos que no están en situaciones de desventaja. Ernst Bloch es un filósofo alemán y él dice, no es sostenible que el ser humano es por nacimiento libre e igual. No hay derechos innatos, sino que todos son adquiridos o tienen todavía que ser adquiridos en la lucha. Y esto se acredita en la práctica, en la experiencia. Las mujeres pudieron acceder a la universidad no porque hubieran nacido libres e iguales, sino porque hubo movimientos feministas que lograron el acceso de las mujeres a la universidad. La despenalización del aborto no se despenalizó porque dijeran son libres e iguales, se despenalizó a punta de movilización de mujeres feministas en todo el orbe y decir, tienen el derecho de decidir sobre su propio cuerpo y sobre su proyecto de vida y no ser metidas a la cárcel por ello, y se despenaliza, pero a punta de organización y de praxis. Entonces, los derechos humanos se construyen, se conquistan, no están ya dados por naturaleza, porque si no, nos quedaríamos muy cínicamente como los profesores de las facultades de Derecho, diciendo, eres igual en dignidad. Ya en lo demás, no importa que seas desigual, pero en dignidad eres igual. Eso al pobre no le alcanza, ser igual en dignidad. No le alcanza al pobre para comer ser igual en dignidad. Entonces, generar condiciones de igualdad material conlleva políticas públicas, procesos políticos, procesos legislativos e instituciones que aspiren a un compromiso real con la defensa de los derechos humanos. Y es a ello a lo que les extiendo la invitación el día de hoy. Muchas gracias. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias. Antes de pasar a la ronda de Es un gusto. ¿Te lo doy? queremos solicitar, queremos agradecer los grandes amigos y servidores públicos al licenciado Alfredo Pacheco Ábalos, regidor Para cuando te pasen los expedientes de las no aceptaciones. Pero nos coordinamos. Se requiere, nos coordinamos. Es que si no pasa nada, la gente dice, entonces ¿de qué sirve? Si no la aceptan y no pasa nada, la gente dice, entonces ¿de qué? Se ocupan. Y no nomás es uno de esos temas, hay Sí, claro. Así. Promover la con respecto a la problemática de digitalización de documentos que aún están sin ser concluidos, ¿por qué creen que será eso? Que no se promueven nuevas ideas para lograr su resguardar estos documentos. Gracias. ¿Me podrías repetir? ¿Te refieres a los expedientes no resueltos, los viejos? Ahí son varias cosas. Una, como en cualquier dependencia jurisdiccional o no jurisdiccional, se requiere el impulso procesal. Les aseguro que las personas, los usuarios, los quejosos que le dan impulso procesal, sus expedientes no se duermen, avanzan. Pero ¿qué pasa? Uno, son pocas manos. En la Comisión de Derechos Humanos de Colima, desde el presidente, que ejerzo el cargo actualmente, hasta Mauricio, que es el intendente, somos 27 personas. 27 personas. De las 27 personas, nada más 15, aproximadamente 14, 15, somos abogados. El resto es contador, psicólogo, administrativos, solo 15 abogados. Y resolvemos cada visitaduría, por eso hay ese número de expedientes, tiene aproximadamente 800 expedientes aperturados, 1,600 expedientes. No nos damos abasto, no podemos. No nos alcanza la vida. Yo cito a mis abogados sábados, los cito los domingos.
No podemos, somos pocas manos, requerimos más presupuesto. Hay otras comisiones que tienen visitadorías regionales, otras comisiones en otros estados. Por ejemplo, que Manzanillo no tuviera que desplazarse hasta Colima, que tuviera una visitaduría en Manzanillo, que la gente que sea de la zona diga, yo puedo requerir los servicios de la Comisión de Derechos Humanos de Armería, Tecomán y Manzanillo en Manzanillo y no desplazarme hasta Colima. ¿Por qué? Porque cuando pasa la injusticia, cuando le dislocaron el hombro, la indignación le lleva a ir a Colima, presenta la queja, pero de ahí, señora, le toca ir en febrero al informe justificado. Ya va a decir, no, pues vaya a la chingada, yo ya, o sea, no tengo tiempo de estar, o voy a pedir permiso en el trabajo, o tal. Entonces, así es, entonces se ocupa optimizar los procesos, se ocupa implementar desarrollos tecnológicos, se ocupa avanzar en expediente digital, se ocupa que las audiencias también se hagan de forma remota y haces el acta circunstanciada, y se ocupa presupuesto. No nos alcanzan las manos, aunque yo cite a mis abogados sábados y domingos, somos 15 abogados para ver lo de las expedientes de 10 municipios. Por eso hay expedientes del 2018, 19, 20, 21, Bueno, es un conjunto de factores. Uno, burocratización de los trabajadores. También, y lo he hablado con ellos todo el tiempo. Termina pasando, yo creo que no solo en la comisión, también en las fiscalías, que después la persona ya no es la persona, sino un expediente de papel. Cuando eso pasa, cuando se deshumaniza, pero también no les puedo, no sé cómo decirlo, cuando tienen que resolver 800 expedientes, ¿cómo le pido son 15, 7 abogados que resuelvan 800 expedientes de una forma eficiente? Necesitan manos, no hay suficiente presupuesto, no hay suficiente personal. Entonces, varios factores por los que dejan estos expedientes así. La persona usuaria ya no le dio seguimiento. Los trabajadores dicen, como ya no le dio seguimiento, déjame lo dejo de lado en lo que me apuro con estos que le están dando seguimiento. Pero eso es injusto. No tendría que dejarse dormir esos expedientes. Pero si hay tantos expedientes y se conjuga la falta de impulso procesal, la falta de personal y la burocratización, pues eso es lo que hace que haya rezago en una institución. Pues primero felicitarlo, me encantó su ponencia. La verdad es que demasiada información que se te queda en el cerebro y no sabes ni por dónde, ¿verdad? Pues mire, seguramente usted tiene muchas cosas que aportar en beneficio de las procuradurías. Mi pregunta va, nosotros en la procuraduría tenemos muchos factores en el sentido de visitar a los menores. Y de repente, o sea, invocando el interés superior del menor, ¿cómo vas a dejar ahí un niño cuando nace en un hospital, por ejemplo, ¿no? Y que no lo puedes sacar si no lo registras. Pero resulta que la persona no era de aquí, que era de fuera, de desigualdad o de plan, y no tiene manera de acreditar a veces su constancia de inexistencia. Entonces, si yo estoy pensando, o mi objetivo principal en la Procuraduría es garantizar o invocar el interés superior del menor, no lo puedo dejar en un estado de intervención. Lo práctico sería que lo pudiera realizar con anterioridad, no con, o sea, porque de repente tenemos muchos protocolos, todas las dependencias, no funciona, solamente existe la negatividad. ¿Cómo hacer esos protocolos a través de ustedes, de la Comisión de Derechos Humanos, que es donde yo tengo que garantizar el menor argentino ese derecho de identidad? Es el primer derecho que le va a dar a él la identidad. ¿Qué tal que me dice se lo roben? ¿Cómo lo vamos a garantizar? Entonces, eso es lo que yo digo, porque no se puede registrar de manera inmediata. Yo puedo hacer un acta circunstancial, que debería de ser lo más sencillo. Hacer una tapación de derechos, tomarle la declaración a la mamá, o muchas veces son menores de edad, las mamás que vienen a dar aquí a la categoría superior. ¿Cómo garantizar, doctor, ese derecho, pero ser facilitador? No me lo digo, que tampoco tengo tantos abogados. Llegan quejas de derechos humanos, me llegan quejas de diferentes lugares, porque no hay la atención. Bueno, tampoco me llegan gratis, ¿eh? Sí. Pero no quiero que me lleguen, pues, porque no tengo tampoco suficiente personal. Mi interés es más ser objetiva en la solución a la ciudadanía, Sí. de estar metida analizando un amparo. Claro. Entonces, a través de usted, ¿cómo ser primero? Para poder ser facilitadores. No nada más que me digan, estos son los requisitos.
que sea la Procuraduría, porque ese es el derecho o la facultad que tiene la Procuraduría para hacer valer el derecho de identificar. Y bueno, tengo más preguntas, pero sí, en particular, sí me gustaría tener un acercamiento más directo para tener una capacitación y poder estar discutiendo también en las escuelas. Sí. Porque hoy en día las escuelas juegan un papel muy importante en la cuestión que es el bullying, que es la discriminación. Sí. Y muchas veces, o sea, el prejuicio, como bien lo decía usted, es pues es implementar primero el prejuicio, ¿no? Porque a los menores no se les escucha, se dejan escuchar por los padres, y los menores no participan. Entonces ahí también es otra queja, porque son las escuchas de los padres, y no de los, que muchas veces tienen recelos entre los padres, y entonces aprovechan esa forma para salir en ese juego de los padres, ¿no? Regresando nada más a la cuestión de la identidad, digo, la maternidad, pues sabemos de quién es el hijo, de la madre, la paternidad de Jesús, su hijo. Pues, ¿cómo puedes explicar eso? O sea, ¿cómo puedes explicar? Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias a usted por sus comentarios, por sus intervenciones, que me resulta también muy grato saber que lo que uno plantea les genera inquietudes, dudas y que tiene utilidad de hacer esta retroalimentación. Primero, invitarles a lo siguiente: cuando haya un tema de una queja, cuenten con la comisión como una mano aliada para llegar a un mecanismo alternativo de solución de conflicto, a una gestión, ojo, siempre y cuando sea de las hipótesis que son sujetas a ello. Si fuera un tema de agresión sexual, no vamos a intentar ni siquiera la conciliación, seguirá el curso que tengan que seguir, pero en todos los demás temas ordinarios, cuenten con la comisión como un aliado. Oye, ¿sabes qué me llegó esto? ¿Cómo le hacemos? Cuenten con la comisión como un aliado para poder hacer la solución de conflictos, llegar a un acuerdo reparatorio. Eso es lo que la gente quiere para el usuario, no someterse a un proceso desgastante. Ustedes también, nosotros también vamos resolviendo el problema. Es tener la vocación de resolver el problema. El primero de las hipótesis que nos refiere sobre el registro inmediato es que efectivamente la propia Constitución local lo establece como un mandato, una obligación. Dice el registro inmediato posterior al alumbramiento, porque tiene el derecho al nombre, a la identidad y tal. Entonces habría que ver si ese protocolo está armonizado con la Constitución local que lo establece como obligación, y ahí en donde no se lleve a cabo esa, y después puede haber un ajuste al acta, si después fuera, o sea, primero el niño tiene que tener el derecho a tener el nombre y la identidad y a estar registrado. Si después dijeras, no, es que haremos un ajuste, una variación, lo haces después, pero no lo puedes tener al niño en un limbo sin acta de nacimiento. Entonces, primero habría que ver si ese protocolo está alineado con la obligación que marca la Constitución de Colima, si no incorporarlo, porque si no se hace, ustedes en su órgano interno de control o en otro mecanismo interno podrían hacer valer ante la negativa de la autoridad de registrarlo, pero ustedes internamente incluso ni siquiera tendrían que llegar con nosotros de decir, tienes esta obligación, el protocolo te marca esto, lo tienes que hacer así, y si no está armonizado, propongo que lo podemos trabajar, armonizarlo y darle una capacitación en ese sentido, sería para enero o febrero, pero nosotros nos comprometemos a ello con todo gusto. Y en el otro caso también es muy importante lo siguiente, usted como bien refiere, luego cuando son temas de menores, hay una visión adultocéntrica en la que no se escuchan a los menores, es a través de los padres, y si los padres están en pleito, pues entonces es peor. Entonces, ¿qué pasa? Ya propios criterios, aunque yo soy sistema no jurisdiccional, pero yo espejeo mucho con los criterios jurisdiccionales que resolvió la Corte, la Interamericana, porque te dan luz en cómo avanzar en criterios. Entonces, la propia Corte ha establecido que cuando un menor va a estar involucrado en un proceso, tiene que tener derecho a la escucha, a la audiencia y tal. Claro, si fuera de tal edad, pues será a través de un trabajo de psicología de infantes, si fuera de mayor edad, a través de una trabajadora social, es decir, quien tenga habilidades para la interlocución con un menor. Y eso no nomás es ser empático, es tener habilidades pedagógicas para la interlocución con un menor de edad, ya sea si es de muy breve edad con una psicóloga o psicólogo de infantes, o si ya tiene una edad mayor a través de un trabajador o trabajadora social, pero sí debe garantizársele al menor la escucha en los procesos en los que tiene en juego sus derechos. Sí, pues sabes, primeramente felicitarte, presidente, por esta ponencia, felicitar y agradecer la presencia del diputado, porque también es importante, ahí es donde se ven los presupuestos, y bueno, agradecer también a la maestra Rafael traer
estas conferencias a nuestro municipio, sin duda alguna se ve la voluntad también de nuestra presidenta Rosy Gallardo. Y eso de verdad se agradece. Las luchas han sido bastantes y sí se ve el cambio. Desde luego que aquí esto es generacional y eso también me da gusto. La gente joven tiene que involucrarse en estos asuntos y los perfiles deberían ser más adecuados para cada espacio, porque eso también tiene que ver con los avances en cuanto a este respecto. Y sí, efectivamente, hace falta una metodología en nuestro municipio. Ojalá desde el Cabildo se pueda aprobar. También nos gustaría pasar al licenciado Marcelo Rafael, diputado de cargo, que esto se vea en el Congreso. De verdad es que se agradece. Nosotros quienes hemos padecido las grandes discriminaciones, quienes a pesar de eso no nos han tenido nada, porque de verdad es que Colima es un estado pequeño, pero hemos avanzado en todo, afortunadamente. ¿Qué falta voluntad? Es verdad, como bien lo mencionas, hace falta voluntad de que la pide cada espacio también, y bueno, eliminar ya el prejuzgar. Somos ciudadanas y todos deberíamos tener todos los derechos como lo dice Pablo, pero no es una realidad de eso. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias por estas ponencias. Dentro de la ponencia que usted manifestó, hay un principio muy fundamental dentro de los mecanismos alternativos de solución de controversias a nivel nacional, que es el principio de la inmediatez. La pregunta que yo le hago dentro de su lámina dice que utilizan mucho los mecanismos de restitución inmediata. ¿Qué beneficios le ha traído a usted y cómo ha funcionado a nivel juez estatal esta implementación? Porque es muy buena. Así es. La verdad es que, la verdad es que yo soy fan de ese mecanismo. Lo platico con presidentas y presidentes de comisiones de otros estados y se quedan fascinados. Dicen, yo también quiero tener ese mecanismo porque, fíjense, lo expliqué muy brevemente, pero ahora digo cómo funciona. Yo, en lugar de que le voy a pedir un informe justificado y después emito la medida cautelar como si fuera en amparo, que primero le pides a la autoridad el informe y emites la medida cautelar. Acá es todavía antes de la medida cautelar. Les decía, es como análogo a lo de la apariencia del buen derecho, y tú le dices a la autoridad, me llegó esta queja, entonces en lugar de pedirte un informe, te propongo la alternativa, pero desde el inicio, en lugar de decir, ¿por qué esta negativa? Infórmame por qué la negativa. Yo le digo, presentaron esta queja por esta negativa, te propongo esto, toda vez que la apariencia del buen derecho probablemente se está constituyendo, ahí lo ponemos como probable porque todavía no hay informe, desahogo de pruebas, entonces todavía no hay un pronunciamiento sobre la violación al derecho, sino una aparente o presunta violación al derecho. Le dices a la autoridad, probablemente se está intentando esto, si tú haces esto y esto y esto, me envías las vías de cumplimiento y se cierra. Y la propia ley lo establece, de no enviarse, entonces ya se remite a la visitaduría y se pide el informe justificado y se apertura como queja. Yo he visto que, dependiendo, hay autoridades que tienen voluntad política y dicen, sí, adelante, lo solucionamos, y en los registros civiles, esto pasó con los mecanismos de restitución. En otros, no, y como que algunos abogados quizá tienen una visión litigiosa, no sé, o sea, yo me imagino que es así de decir, tu misión es contrariar todo y que tienes que ganar todo y tal. Pero yo digo, ¿no te das cuenta que el ciudadano no es un opositor, que es de tu ayuntamiento, que tú tienes que tener legitimidad con tu ciudadano? O sea, ¿no te das cuenta que no es un litigio con la contraparte? Que es un ciudadano que tú tienes que verificar si de lo que se está quejando tiene razón o no, y tú tienes que tomar cartas en el asunto. A veces he visto que hay titulares que tienen voluntad política, pero sus abogados traen una noción litigiosa de decir, no, amparo que me llegue, así, queja que me llegue, tal. Y después terminan haciendo, empantanando, complicando el proceso. Y a veces los titulares dicen, no, pues que se arregle, o sea, yo tengo voluntad que se arregle. Pero a veces cuando los abogados no tienen una visión cercana a los mecanismos alternos de solución de conflicto, sino una visión más litigiosa, entonces creen que su tarea ahí es pelear todo,
y no solucionar todo, ¿no? Pero la verdad es que el mecanismo a mí me ha funcionado muchísimo, a la gente le permite y se queda muy contenta porque ya no les toca ni regresar como cuando te pongo a la vista el informe, el desahogo de pruebas, entonces ya no les toca regresar. Claro, eso solo opera para temas de violaciones no graves. La propia ley se lo establece. Si fuera violación grave, no es susceptible de conciliación y se sigue la investigación, el curso normal. Yo espero que podamos usar mucho más ampliamente estos mecanismos porque es lo más favorable para la ciudadanía, para la autoridad, para la comisión misma. Sí, porque esa parte de ese tema es muy importante, pues, porque queda resuelto en primera instancia. Así es, así es. Vamos por cerrar la ronda de preguntas y respuestas. Agradecemos enormemente al maestro José Manuel Vega Zúñiga por esta conferencia, a quien el Ayuntamiento de Manzanillo otorga el siguiente reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, diputado. Una vez más agradecemos al maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Fuerte aplauso. Con esta agradecemos a todas y a todos su asistencia en este significativo evento, les invitamos a la toma de la fotografía oficial, para lo cual les pedimos conservar sus lugares y ponerse de pie. ¿Enfrente? Ok. Sí. ¿Ahí les tapamos o en dónde? ¿Sí? ¿Ustedes nos dicen? Gracias. ¿Cómo estás? Ponemos la silla. ¿O ustedes nos dicen para no taparles? ¿O cómo nos ponemos? No aparece nada. ¿Sí? Mejor, sí. Sí, adelante. Sí. Gracias. Una, dos, tres. Más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Listo, pues un placer Gracias. con ustedes. Y lo que se requiera. Sí. Ahí se lo digo, ahí se lo vas a llegar.